Continuando con nuestro curso de Fundamentos de Ingeniería de Software, hoy analizaremos los tipos de requerimientos. Hablar de requerimientos es hablar de los productos de software, ya que cada día más personas están requiriendo los productos de software. Estos productos tienen que ser desarrollados de acuerdo a ciertos requerimientos que solicitan tanto el cliente como el mercado, en el cual se van a desarrollar. Por eso es bien importante que nosotros podamos decidir cuáles son los requerimientos y qué tipo de requerimientos podrá tener un producto de software. En la parte de los requerimientos entran dentro de un conjunto de métodos y técnicas que hacen toda una ingeniería. De hecho, la ingeniería se llama ingeniería de requisitos. Esta ingeniería de requisitos determina lo que hará el sistema, es decir, cómo va a funcionar el sistema para que nosotros podamos, al final de haber elaborado el producto de software, poder hacer pruebas sobre estos requerimientos que hemos determinado previamente en una primera fase. Las fases de la ingeniería de software, pues básicamente empieza con un análisis, que es desde donde está la ingeniería de requisitos. La licitación, el análisis y la especificación de requisitos es prácticamente el proceso en el cual nosotros vamos a sacar las necesidades de los usuarios para poder reflejarlas a través de un documento. El documento es llamado especificación de requerimientos o ERS, también conocido en este contexto técnico de la ingeniería de software, para que posteriormente pueda pasar a lo que es un diseño del producto del software que nosotros esperamos. Hablemos de los tipos de requerimientos o requisitos que hay dentro de los productos de software. Primeramente, los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales tratan específicamente de la función que va a realizar el producto de software o las diferentes funciones. Esto lo podemos definir como son los servicios que el sistema debe proporcionar, cómo debe reaccionar a una entrada particular y cómo se debe comportar ante situaciones particulares. De manera genérica, podemos decir que son las funciones que va a desempeñar el producto de software dentro del contexto en que se va a manejar. Ahora, estos requisitos funcionales se dividen en dos tipos, los de usuario y los del sistema. Primeramente, los de usuario. Se le refiere a que son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas de los servicios que se esperan vayan a proveer y las restricciones bajo las cuales deben operar. Es decir, regularmente esto obedece a la operación propia del sistema enfocada a los usuarios, y el otro tipo de requerimiento funcional es el del sistema. En este caso, establece con detalle los servicios y restricciones del sistema. Vuelvo a repetir, tiene que envolverse en un documento al final para poder generar la parte del diseño. Vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de requerimiento. Recapitulando, tenemos el primer tipo de requerimiento es el requerimiento funcional y se divide en requerimiento del usuario y requerimiento del sistema. Por ejemplo, tenemos un requerimiento para un producto de software en el cual nos dice el sistema debe permitir al usuario introducir los datos de los estudiantes nuevos. Pero, ¿de qué tipo de requerimiento estamos hablando? Primero lo vamos a llevar a lo macro y estamos hablando de un requerimiento funcional. Y después, en base a los dos tipos
que tenemos de usuario y de sistema, podemos definir lo que es un requisito de usuario expresado en términos generales, es decir, qué servicio debe prestar el sistema. El segundo enunciado tendríamos nosotros. El sistema debe permitir a los usuarios buscar el producto por nombre, el número de factura, el código de barras. Aquí estamos hablando, por ejemplo, podría ser de un producto, de un punto de venta o un sistema integral de una empresa. En este contexto, analizando el enunciado, podemos hablar que también es un requisito funcional, pero cae dentro del tipo de requerimiento del sistema, ya que define la funcionalidad que va a ser el producto de software. Entonces, básicamente, tenemos en este contexto ya lo que es el requerimiento funcional o el requisito funcional. Primero describe el funcionamiento del sistema. Los requerimientos funcionales del usuario pueden ser por muy generales, sobre todo lo que el sistema debería hacer. Se suele expresar como objetivos del sistema y los requisitos funcionales del sistema debe describir los servicios que deben proporcionar con un plan de detalle. Estos a veces también se hace a través de los casos de uso. Otra de la clasificación dentro de los tipos de requerimiento tenemos el requerimiento no funcional. Este requerimiento no funcional son aquellos que actúan para limitar la solución. Se les conoce como restricciones o requisitos de calidad. Aquí tenemos tres tipos de requerimientos o requisitos no funcionales, en el cual tenemos a los requisitos del producto, de la organización y externos. Veremos qué es el requerimiento del producto. Esto especifica en el comportamiento que tiene que hacer el producto de software. Y hablemos aquí desde la plataforma donde va a correr, la usabilidad, la eficiencia, todo aquello que conlleva el producto. En el caso del requisito de la organización, se deriva de las políticas y procedimientos existentes dentro de una organización, la cual va a implementar un producto de software y como tal desean que algunas políticas se incluyan dentro de este producto de software. Entonces, es un requerimiento no funcional desde el punto de vista organizacional. Y por último, tenemos los requerimientos externos. Este requerimiento externo son requisitos que derivan de los factores externos al sistema. Obedecen regularmente a las leyes. Algunas estructuras regulatorias, como lo son, por ejemplo, si hablamos actualmente de un producto de software en donde no podemos mostrar todos los datos del usuario, pues estamos acatando la ley de propiedad de datos de los usuarios. Y entonces son estos los requerimientos que nosotros podemos considerar. Volviendo a recapitular, hablamos ahora de un requerimiento no funcional, que se divide en los tipos de requerimiento por producto, en requerimientos organizacionales y requerimientos externos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto y decimos como un requerimiento que hemos detectado en el producto de software que vamos a elaborar que el máximo espacio de almacenamiento ocupado por el sistema debe de ser de 20 megas, porque el sistema debe lograrse completamente en una memoria de solo lectura o instalarse en dispositivos móviles como una PAL. Entonces estamos hablando que es un requisito del producto, el cual define una restricción con respecto al tamaño del producto que podemos tener. Otro de los requerimientos es el siguiente. El proceso del software y los documentos se deben de realizar conforme al proceso de los estándares de documentación
recogidos por la norma IEEE 830. Bueno, básicamente esta norma está siendo manejada por la organización y obedece a la forma de documentar algunas tendencias. Esto es un requerimiento de la organización, es un requerimiento no funcional. Y por último, tenemos un enunciado en el cual dice: el sistema no debe revelar ninguna información personal sobre los clientes, excepto su nombre y su número de referencia. Este es un ejemplo de un requerimiento externo y se deriva de la necesidad de cumplir con una legislación vigente sobre la protección de datos, que era lo que comentábamos hace un momento. Entonces, aquí tenemos los ejemplos de lo que es un requisito o requerimiento no funcional. En cuanto a los requerimientos no funcionales, sobre el producto podemos decir que existe una norma que podemos aplicar para poder sacar los requerimientos no funcionales liberados del producto. Esta es la que conocemos como URPS, que se enfoca en sus siglas en inglés, referente a la usabilidad, la fiabilidad, el performance y el soporte. En cuanto a la especialidad de uso o usabilidad, muchas veces tenemos algún requerimiento, como que el texto fácilmente se tiene que leer a una distancia de 1 metro. Por ejemplo, este es un requerimiento que me pide el cliente. Entonces, es un requerimiento propiamente no funcional, pero enfocado a la usabilidad del producto de software. El otro, que se refiere a la fiabilidad, puede ser un ejemplo que si se produce algún fallo dentro del servicio, lo podemos solucionar de manera local. Ejemplos del rendimiento sería algo así como conseguir la actualización de pagos en menos de 1 minuto en el 90% de las veces. Si nos fijamos, todos estos requerimientos que estamos mencionando tenemos que ver que corresponden con el producto de software, pero no aplican directamente en su función. Por eso, se deriva que es un requerimiento no funcional. Y por último tenemos el del soporte, donde el sistema debe de instalarse por los usuarios. Esto es lo que son algunos de los ejemplos que podríamos aplicarlos. Vuelvo a repetir a detenimiento del producto dentro de la clasificación del requerimiento no funcional. Entonces podemos decir que, recapitulando ya esta clasificación, los requerimientos se pueden dividir en 2 tipos, funcionales y no funcionales. Dentro del funcional podemos mencionar que uno es enfocado al usuario, como los requerimientos del usuario, los requerimientos del sistema, mientras que el no funcional puede ir un requerimiento sobre el producto, sobre la organización o externo. Ahora, ¿cómo podemos escribir nosotros los requerimientos? Tenemos una pequeña guía para poder escribir requerimientos o requisitos. Primero tenemos que establecer un formato estándar y utilizarlo para todos los requisitos. Básicamente, este formato nos diría cuál es el ID o identificador del requerimiento, qué tipo de requerimiento es, si es funcional o no funcional, una entrada, una salida y sobre todo diría cuál es el proceso que sigue ese requerimiento para que nosotros podamos identificarlo y podemos incluir en el documento la especificación de los requerimientos y se ha pasado al área de diseño. Y otro esquema de la guía sería utilizar lenguaje de forma consistente. No podemos hacer requerimientos ambiguos, como por ejemplo, un requerimiento ambiguo podría decir: el sistema será rápido, pero pues rápido es muy subjetivo y podemos decir que para una persona rápido es alguna cosa y para otra no. Entonces ahí no estamos siendo consistentes en la forma en que estamos desarrollando nuestros requerimientos. Otro aspecto de la guía
sería distinguir de los requerimientos obligatorios y deseables. Muchas veces cuando estamos con los usuarios o los clientes, cuando nos piden un requisito, el requisito se vuelve como es lo que desearía el usuario que hubiera y no necesariamente tiene que ser obligatorio. Entonces tenemos que diferenciar entre un requisito que sea obligatorio para nuestro producto de software y otro que sea deseable para nuestro producto de software. Vamos a ver a continuación algunos ejercicios que podamos nosotros identificar el tipo de requerimiento. Vamos a ver el primero. Dice, el sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: un pedido de venta de cliente, el despacho de mercancía, emisión de factura al cliente y registro de pago al cliente. Bueno, totalmente el primero. Vamos a alinearlo. ¿A qué tipo de requerimiento es? Dada esta característica tenemos que es un requerimiento funcional y caería sobre un requerimiento del sistema propiamente dicho. Después tenemos otro ejemplo. El otro ejemplo dice, el sistema debe de ser capaz de operar adecuadamente con 100,000 usuarios con sesiones concurrentes. Este esquema nos permite identificar primero que es un requerimiento no funcional y a su vez es un requerimiento que va dirigido al producto, en el cual estamos viendo que puede ser la eficiencia enfocada al producto de software. El siguiente dice, la aplicación debe poseer un diseño responsive a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples plataformas. Aquí estamos hablando de un requerimiento no funcional que va sobre la parte de la usabilidad. Tenemos también otro detenimiento, que es la tasa de tiempo de fallo del sistema, la cual no podrá ser mayor al 0.5% del tiempo de operación total. Este es un requerimiento no funcional que va aplicado directamente al producto y cae en leyes que acabamos de ver y en la fiabilidad. Tenemos otros 4 ejemplos y podemos decir el siguiente, que es el procedimiento de desarrollo de software a usar. Este debe de estar definido explícitamente de acuerdo a los estándares de la ISO 9000. En este caso estamos hablando de un requerimiento no funcional, pero enfocado a la organización, ya que la organización está cumpliendo con la norma ISO 9000. Después tenemos que el sistema también permitirá el registro de facturas manuales no asociadas a pedidos. Sin embargo, estas requerirán autorización por parte del grupo de gerentes antes de ser contabilizados. Aquí estamos viendo un tipo de requerimiento funcional enfocado directamente a lo que es el sistema. Después tenemos el campo, estado, ciudad o municipio consistirá en una lista de preselección. A los usuarios se les presentará únicamente los estados asociados al país, seleccionando previamente la ciudad o municipio a seleccionar, que deberá ser registrado en la funcionalidad correspondiente. Este también es un requerimiento funcional enfocado directamente a los usuarios por la forma de operar el sistema. Y por último tenemos páginas que vuelven a ser desarrolladas y deben de cumplir con la ley de tratamiento en condiciones de igualdad para personas con discapacidad. Estamos hablando de que es un requerimiento no funcional aplicado a un requerimiento externo. Hablo otra vez de este requerimiento externo. Básicamente nos estamos aplicando a la legalidad que establece para poder cumplir ciertos requisitos.
Bueno, yo espero que con estas explicaciones hayamos comprendido qué es un tipo de requerimiento y sobre todo los dos requerimientos, tanto funcional como no funcionales, dentro de la organización.